Bien, el siguiente video explica brevemente cómo ustedes pueden empezar a diseñar y crear un algoritmo. Por ejemplo, tenemos en este caso suma de dos números, sumar dos números enteros. Por lo tanto, tenemos unas características muy esenciales que tienen que considerar: la entrada, el proceso y la salida. En la entrada, como estamos sumando dos números, es decir, a más b, y la suma se lo vamos a asignar, o sea, ese resultado a suma, a la palabra suma. Entonces tendremos que empezar. Entrada, ¿qué datos voy a leer? A y B, perfecto. Y después en proceso se refiere a la operación que voy a realizar. ¿Qué voy a hacer con A y B? Pues los voy a sumar, efectuando con los operadores aritméticos. Y después, ¿qué voy a mostrar en la salida? Pues la respuesta de A más B. Supongamos que A vale 3 y B vale 5, lo leemos, lo procesamos, que es igual a 3 más 5, y nos da como salida 8. Esa es la característica que tienen que considerar. Este es nuestro algoritmo. Nuestro algoritmo que ustedes tienen que considerar para diseñarlo. Recuerden que este algoritmo lo vamos a trabajar ahorita, se los voy a explicar en la herramienta PCInt. Bien, veamos el segundo ejemplo, que es calcular el área de un triángulo. Observen ustedes, voy a trabajarlo de una manera más práctica. Nos piden determinar el área de un triángulo. Primero, ¿qué debo de considerar para calcular el área de un triángulo? Pues su fórmula, ¿no? En inicio, pero número dos, ¿qué tengo que considerar? El área, la fórmula con la que voy a desarrollarlo. Entonces, yo sé que tengo que leer la base y tengo que leer la altura, dividirla entre dos para obtener el área. Entonces, bien, dos variables. ¿Cuáles son las dos variables que yo tengo que leer? B y H son las que tengo que leer. Y siguiente, tengo que mostrar A. Es decir, leemos las variables, le efectuamos la operación y obtenemos la respuesta en ese orden. Entonces, empecemos con el algoritmo. Vamos a leer entonces la base, vamos a leer la altura. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a efectuar la operación. ¿Cuál operación? Recuerden que a base le voy a dar B y a la altura es H. Por lo tanto, es base por altura entre 2. Así va a ser la operación. Recuerden la jerarquía. Si yo no encierro los paréntesis, entonces tendría primero efectuaría H entre 2 y después lo multiplicaría por B. Entonces 5, finalmente, ¿qué hacemos? Mostramos el resultado. Una recopilación: leemos la base, leemos la altura, efectuamos la operación y finalmente mostramos el resultado, en este caso que es la altura. Y finalmente, fin. Bien, observen, ¿quién es la entrada? Ahí está la entrada. ¿Quién es el proceso? ¿Quién es la salida? Ahí está. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder diseñar un algoritmo y crearlo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a trabajarlo en PCInt. Es decir, vamos a trasladar esos algoritmos a PCInt. Bien, empezamos con la suma de dos números. Entonces ya tengo aquí el título del algoritmo y voy a empezar con el siguiente. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a pedirle que me dé el primer valor. ¿Qué les parece? Escribir, dame, perdón, un número entero. Y recuerden que lo estoy especificando que estoy solicitando. Después le digo escribir. Hay que leerlo, ¿no? Recuerden que hay que leer el número. Entonces primero lo leemos. Vamos a leer a quién, al entero, que es el num. Yo lo voy a poner como num1. Puedo decirle que es A, B o C, no importa. Escribir, dame el segundo número. Y claro, hay que leerlo.
Leemos num2. Ahora, ¿qué sigue? Recuerden, hasta ahí llevamos la entrada. ¿Qué sigue? El proceso. Entonces voy a hacer suma, va a ser igual a num1. ¿Qué voy a hacer con esa operación? Bueno, voy a sumarlos. Num2, ¿verdad? Num2, lo selecciono y enter. Ahí está. Ahora, ¿qué falta? Ya tengo el proceso, ahora me falta la salida, que es escribir la suma de dos números, es dos puntitos, y le voy a poner, ¿cómo se llama? Suma. Ahí quiero que me muestre la suma. Bien, ahora lo voy a correr. Lo corremos aquí en el proceso de ejecutar y vamos a ver. Nos pide el primer número. El primer número es 5, el segundo es 10. Quiere decir que la suma es 15. Ahí estamos viendo la respuesta del algoritmo. Entonces recuerden, aquí hasta aquí tenemos la entrada. Suma, la suma de dos números es el proceso y la salida es mostrar el resultado. Ahora vamos con el siguiente ejercicio, el que mostramos así hace un momento. Área de un triángulo. ¿Qué tengo que hacer primero? Pues voy a leer la base, ¿verdad? Dame la base. Y leemos la base. La base yo le voy a poner B. Ahora que nos dé la altura. Dame la altura. Y leemos la altura como H. Y entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues el proceso, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso? Entonces, área es igual a, recuerden el paréntesis, base y el operador de multiplicación es el asterisco, por altura, cerramos y lo dividimos entre 2. Muy bien, ahora ya es el proceso, ahora la salida. ¿Cuál es? Escribir el área del triángulo es, dos puntos, y le voy a poner a dónde estoy asignando el valor de la operación, en A. Entonces ahí lo pongo. Y listo. Muy bien, vamos a correrlo. Entonces recuerden, aquí está la entrada, ese es el proceso y esta es la salida. Así es como voy a efectuarlo. Bien, vamos a ver la salida. La base es 10, la altura es 20 y el área es 100. Base por altura sobre 2. Entonces sería 10 por 2, 200 entre 2, 100. Ahí está entonces el resultado, la salida de este algoritmo. Espero que lo hayan entendido, espero que le hayan captado la idea de cómo hacer los algoritmos. Así es que, pues ahora a realizar los ejercicios del 2 al 8. Nos vemos hasta la próxima.